Bueno, lo dicho, el embajador Enrique Vaca Narvaja, embajador de la Argentina en el Perú, nos acompaña para hablar justamente del proceso político que han vivido en la Argentina y también quizás poder darle una mirada a América Latina en su conjunto. Embajador, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerlo aquí, señor. Y saludos a toda la audiencia de Nativa TV. ¿Cómo observó el desarrollo del proceso electoral de ayer domingo en Argentina en términos generales, luego de 40 años de haber regresado a la vida democrática? Bueno, el de ayer fue un proceso muy distinto a los anteriores. En realidad este es el 10º proceso electoral que se da en la Argentina y uno podría decir que había un grado de incertidumbre muy grande porque ahí se está dando en la Argentina y todavía los analistas no terminan de visualizarlo, una reconfiguración de partidos políticos, de opciones políticas, y entonces teníamos 3 candidatos que con posibilidades reales de llegar a una primera vuelta, que algunos decían que podían ganar en primera vuelta, y otros que decían que entraban en el balotaje. El sistema político argentino permite nada más que 2 partidos políticos puedan llegar al balotaje, y eso es lo que va a suceder a raíz de que el triunfo de Massa, que fue realmente sumó casi 2 millones de votos más que durante las primarias, y Milei, que se estancó en su propuesta electoral y en el apoyo que recibió porque sumó nada más que 300.000 votos. La gran perdedora de las elecciones de ayer es la representante de Juntos por el Cambio, que es Patricia Bullrich. Que no pudo alcanzar esa segunda vuelta, el balotaje, como dicen ustedes. Claro, no, porque para saltar el balotaje, un partido político tiene que tener 40% de votos y una diferencia de 10 con el segundo. Okay. O sea que no es fácil. No es fácil, claro. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, necesitas tener 50% de votos y no el candidato del Juntos por el Cambio no logró ese 50%, por lo cual posiblemente tengamos un balotaje también en la capital federal. El proceso político argentino ha abierto espacio a nuevas opciones políticas frente a las que habían hace 10 o 15 años, embajador. Sí, yo creo que hay una reconfiguración política importante en el país. Ha surgido un candidato que representa a un sector de la sociedad que es abiertamente liberal, ¿no? Diría ultraliberal. Ultraliberal, sí. Después tenemos ese sector pelea con Juntos por el Cambio, con parte de la coalición de Juntos por el Cambio, que es el partido de Macri, que es el PRO, y eso va a generar, digamos, un nuevo centro de poder político, y tenemos los partidos tradicionales que permanentemente están presentes en la Argentina, y además de las opciones de izquierda, el peronismo, el radicalismo, que ha resurgido como fuerza política. Entiendo. ¿No? Y se ha consolidado con casi 7 u 8 provincias en Argentina. De acuerdo, gobernando. De acuerdo. ¿El voto en Argentina es voluntario? No, el voto en el territorio argentino es obligatorio. Obligatorio. Y en el exterior es voluntario. Por ejemplo, aquí en Lima, en Perú, tenemos un padrón de 6.600 argentinos que votan. Okay. Y el día de ayer, más o menos alrededor del 15% estuvo participando en el proceso electoral. De acuerdo. Y es voluntario. Te anotás y vas a votar antes en el consulado y luego vas a votar. De acuerdo. En un país tan grande como el de ustedes y con tantos votantes, ¿cómo consiguen un sistema electoral que cuente votos tan rápido? Han tenido anoche al 98%, ya estaba todo contado, digamos. Sí, es una de las grandes logros que hemos tenido durante la democracia. Y eso se debe a que realmente está muy aceitado todo el sistema de padrones electorales, la recolección de los votos, la función de los fiscales que elaboran las actas y las envían rápidamente para el conteo. Y anoche, a las 8 de la noche ya tenías resultados, pero no se hacían públicos porque se junta una masa grande de mesas electorales escrutadas que sean representativas de parte de la totalidad del país, y de esa forma se van
largando Claro. los resultados, porque si no, se puede generar euforia en alguno de los bankers. Por supuesto. Y entonces eso puede generar frustraciones posteriores. ¿no? Interesante. Y cada vez más las elecciones son más cerradas, o sea que tenés que tener mucha responsabilidad en cuanto al conteo. Pero yo creo que realmente funcionó muy bien y no hubo prácticamente cuestionamientos a toda la jornada electoral ni al conteo. Entiendo. ¿Cómo explicar que un ministro de Economía de un país que tiene en este momento una situación inflacionaria complicada y una crisis de deuda tan grande pueda haber quedado en un primer lugar, embajador? ¿Qué líneas, qué hipótesis maneja usted? Bueno, creo que la situación económica no es pura y exclusivamente consecuencia de lo que ha sido la gestión de Sergio Tomás Massa, alias Milagro Massa, porque realmente hizo una elección extraordinaria, porque salió tercero en las primarias. Sí, pues, claro, es quien más creció, ¿no? El que más creció y sumó 2 millones de votos. Y creo que fue el candidato que supo explicar las causas de la crisis. Los otros candidatos se dedicaron fundamentalmente a cuestionar al gobierno desde una posición muy intransigente y no lograron presentar sus propuestas económicas con claridad, porque si bien usted habla o Milei hablaba de dolarizar y Bullrich de generar, digamos, 2 tipos de cambio en la Argentina, no explicaban cómo lo iban a hacer. Entonces, y Sergio Massa en ese sentido fue, creo, mucho más claro, además porque tiene a cargo el Ministerio de Economía, el de Transporte, tiene además no le creo. peso en la administración, mucho peso en la administración pública. Y además tiene una tradición de funcionario que ya ha sido intendente en el Tigre. Entiendo, o sea, conoce la cosa pública. Conoce la parte de la cosa pública y conoce también, y tiene muy buenas relaciones con las provincias, porque no se olvide que Massa también fue opositor a Cristina Kirchner. Seguro. ¿no? Y fue ministro de Cristina Kirchner. Seguro. Entonces, tiene mucha experiencia y supo trasladar esa experiencia en un discurso que la gente lo ha creído. En buena parte de América Latina se ha producido una desafección respecto a la política, a la militancia, a la participación, a vivir el día a día del partido. En Argentina los partidos están saludables, están vivos, son auténticamente representativos de un sentir de la gente. Sí, yo creo que a diferencia de otros países, los partidos políticos están constituidos como tales, tienen un nivel de organización importante y sobre todo se ha peronizado toda la militancia, en el sentido de la participación y de cómo se milita políticamente. Entiendo. ¿no? Tanto los partidos de clase media, como pueden ser en su mayoría los del PRO, o el radicalismo, que tiene representación en casi todas las provincias y tiene punteros, como decimos nosotros, en cada uno de los lugares. Entonces, usted va a un distrito muy chiquito, tiene un puntero radical, un puntero peronista y un cura. De acuerdo. ¿no? Entonces, eso es lo que genera movilidad y hay mucha discusión política en la Argentina, que eso es lo real. Hay mucha discusión política, eso sí es valioso, ¿no? No, entonces se vive... Uno nace en la política a partir de los 15, 16 años en la Argentina. Y tan es así que hoy votan los chicos, hay una opción para que los chicos de 16 años puedan votar. No es obligatorio, pero de 16 a 18, que son menores de edad, pueden participar en el proceso electoral, pueden ir pero es una manera extraordinaria de incorporar a los jóvenes a la vida política, ¿no? Bueno, que el padrón electoral en la Argentina, el 50% tiene entre 18 y 35 años. Es altísima la cantidad de jóvenes. Entonces, por eso es que también se está reconfigurando todo el mapa político. Por eso es que las redes sociales tienen hoy un valor enorme en las campañas. Los mensajes son cortitos. Seguro. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con la propuesta de Javier Milei, de haber ganado ampliamente, digamos, ¿no? Estas elecciones del día domingo, o en la posibilidad de que gane en la segunda vuelta, ¿tiene margen político para hacer las obras y llevar adelante la propuesta tan radical que está planteando? Bueno, el sistema político argentino se renuevan el 50% en la Cámara de Diputados, o sea, son 130 nuevos diputados los que entran,
y esos van a durar durante 4 años. 4 y a años. los 2 años vamos a renovar de nuevo Ajá. el otro 50%, y se renueva un tercio de la Cámara de Senadores, que son 72 en total, creo que se renovaron 24, sí, un tercio. Y eso, si hubiera ganado Milei en las elecciones, significaría, digamos, que hubiera tenido nada más que 40 diputados y Claro. 8 senadores. Claro. O sea, que es muy bajo para garantizar la gobernabilidad. Pero en la Argentina, por lo general, los partidos políticos de oposición garantizan gobernabilidad. Ok. O sea, usted lo ha visto en el caso del gobierno anterior de Macri. El peronismo fue uno de los partidos que mayor contribuyó a la realización de determinados proyectos de reforma que quiso llevar a cabo Macri, y Macri lo llevó a cabo. No así Juntos con el Cambio durante el gobierno de Fernández. O sea, va a depender de la calidad de la negociación política, finalmente. Exacto. Yo creo que en definitiva, en este nuevo proceso, pues yo creo que son 3 elecciones distintas. Lo que enfrentamos ahora es una elección para presidentes. La constitución del Congreso ya está, y lo que hay que buscar son las alianzas para construir poder. Milei tiene que sumar gente de Juntos por el Cambio, y en este momento tampoco es tan fácil para él juntarlos, porque ha dicho que todos esos pertenecen a la casta política. Sí, la casta. Y es un error en política cerrarte, Sí, claro. porque eso después te la cobran. genera, sí, te la cobran. Sí. En cambio, Massa apuntó a lo que era la propuesta casi de Larreta, que pertenecía a Juntos por el Cambio, que era una vía intermedia. Buscaba el centro progresista. Y yo creo que la propuesta de Massa hoy es armar un gobierno de unidad nacional, porque los desafíos son grandes. Son grandes, pero las perspectivas son muy buenas. Es lo gracioso de toda la situación política que vive la Argentina. La Argentina recibió el año pasado más de 17.000 millones de dólares en proyectos de inversión real, en el sector de minería, petróleo y gas. O sea, que es un país con una riqueza extraordinaria. Y esos motores son nuevos motores de desarrollo que van a permitir el ingreso de divisas, junto con todo el desarrollo de la ciencia del conocimiento, que también se ha transformado en un canal exportador de más de 9.000 millones de dólares. O sea, ahí hay toda una masa crítica que va a permitir que una situación más holgada económicamente. Embajador, y 40 años después del retorno a la democracia, el papel de las Fuerzas Armadas se renovó, cambió, entendieron las Fuerzas Armadas que su rol era otro en la vida política argentina. Sí, yo creo que las Fuerzas Armadas están totalmente institucionalizadas, y si usted le propone, participan políticamente porque votan, se expresan, o sea, discuten. Usted puede tener discusiones políticas con miembros de las Fuerzas Armadas, o sea, no es que no puedan hablar. Seguro. ¿No? Y tienen representación en algunos de las propuestas y proyectos que ha tenido las distintas fuerzas políticas del país, porque se incorporan, son parte de la ciudadanía. Pero no tienen un partido militar como no son deliberantes de ninguna manera. No, de ninguna manera. Y eso, digamos, ¿fue un aprendizaje lento? ¿Eso ha sido...? Sí, yo creo que ha sido un aprendizaje, una construcción de ciudadanía, ¿no?, de estos últimos 40 años, que lo hemos vivido todos los argentinos, porque en definitiva tenemos que aprender a vivir en democracia, a respetar los derechos del prójimo, tenemos que aceptar las diferencias políticas, tenemos que ser tolerantes, y eso se ha aprendido, nos ha costado mucho, porque la dictadura militar en la Argentina, que gobernó desde el 76 al 82, fue terrible. Terrible. Entonces, esas lecciones creo que la mayoría de la sociedad no quiere volver a tener ese tipo de discusiones. Eso está como saldado, y a pesar de que hay siempre algunos brotes, pero que son pocos, y que tienen que ver también con movimientos que no son únicamente Argentina, sino también en el mundo. ¿No? No, sin duda.
De ganar Massa o de ganar Milei, ¿las relaciones con el Perú seguirán siendo tan prósperas y tan amigables como siempre, embajador? Vea, nosotros con el Perú nos unen lazos históricos desde el propio Imperio Inca, que ha llegado hasta Mendoza. Claro. Tenemos el camino del Campañac, compartimos un prócer, que no es poca cosa, como el general San Martín. No, somos sanmartinianos, los hay bolivarianos y los hay sanmartinianos. Tenemos 350.000 peruanos que viven en la Argentina. Sí, señor, buena acotación. Tenemos 12.000 estudiantes peruanos que año a año van a estudiar a la Argentina, se forman en las universidades públicas. Si hubiera ganado Milei tendrían que estar pagando, así que... Es verdad. Así que por suerte eso no ha sucedido todavía. Y esa amistad también se ve en todas las expresiones culturales y sobre todo creo que en los argentinos recordamos siempre el apoyo que nos brindó el Perú durante el conflicto de Malvinas. Sin duda. Que fue durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, durante la mediación que ejerció Belaúnde Terry, que estuvo también Pérez de Cuéllar involucrado y que también era un peruano bien reconocido internacionalmente. Y todo el apoyo que nos brindó durante el conflicto y lo que nos brinda actualmente en el post-conflicto. Creo que es una de las relaciones más estables que tenemos con los países latinoamericanos y más profundas. Sin duda. Y para ir cerrando, embajador, ¿cómo observa esta América Latina nuestra en tiempos de dura globalización? ¿Tenemos espacio o no tenemos espacio? Bueno, yo creo que hay una reconfiguración de la globalización, ya no es la globalización que teníamos antes. Hay que trabajar, los procesos de integración ya no son lo que eran en la década de los 90, tenemos que buscar puntos de acercamiento y quizás trabajar de pocos países en determinados temas, por ejemplo, en el sector farmacéutico, en la generación de cadenas regionales de valor, porque hemos visto que en la pospandemia las cadenas globales de valor se rompieron, sí. Y entonces eso nos significó un golpe económico muy fuerte. Y creo que hay espacio para recuperar el diálogo que hemos tenido siempre en los países latinoamericanos, sin hacer prevalecer el tema ideológico. Creo que tenemos que ser mucho más prácticos y en esa practicidad nos va a llevar a consolidar mejores posiciones de negociación a nivel internacional. ¿No le preocupa el arribo de ideologías o de posiciones extremas, sobre todo de la ultraderecha europea, que llegan hacia América Latina? Bueno, yo creo que todas esas expresiones son de carácter mundial, ¿no? Sí, es un fenómeno evitarlas, claro. O prohibirlas que tengan expresión no es la mejor forma de combatirlas. Creo que la discusión es en la discusión y en la formación de nuestros ciudadanos donde se da la batalla cultural en ese sentido. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí hay que poner la atención. Muy bien. Embajador, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a la Argentina, que llega a sus 40 años de vida en democracia, a su 10º proceso electoral luego de la dictadura. Exacto. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación y les deseo lo mejor para el Perú, para los peruanos y a Nativa TV. Gracias, embajador. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Que tenga usted buenos días. El embajador Enrique Vaca Narvaja ha estado con nosotros, embajador de la Argentina en el Perú, conversando de varios temas, sobre todo, además me quedo con esa frase del vínculo siempre permanente entre el Perú y la Argentina, que además nace en la época incaica, pero se nutre con San Martín y luego, por supuesto, en el conflicto de Malvinas. Vámonos a la pausa y seguimos con más, no se vayan.